El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Muy buenos días, hermanos y hermanas, y bienvenidos una vez más a su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Hoy estamos aquí en nuestro programa. Tenemos el gran privilegio de contar hoy con una invitada súper especial para nuestra comunidad católica en Estados Unidos. Su trabajo y trayectoria son un verdadero testimonio de servicio a la iglesia y a las comunidades multiculturales. Nos acompaña hoy María del Mar Muñoz Vizoso, directora ejecutiva del Secretariado de Diversidad Cultural en la Iglesia de la Conferencia de Obispos Católicos en Estados Unidos. En este rol lidera los esfuerzos pastorales y administrativos de los comités que promueven la integración y el enriquecimiento mutuo de comunidades tan diversas como los afroamericanos, asiáticos y pacífico insulares, hispanos, nativos americanos y todos aquellos que sirven a inmigrantes, refugiados y viajeros. María del Mar tiene una destacada trayectoria profesional y académica. Es licenciada en comunicación con una especialización en periodismo por el CEU San Pablo en Valencia, España. También posee una maestría en estudios teológicos de la Universidad Madonna en Michigan y a lo largo de su carrera ha servido a la Iglesia en roles claves, incluyendo su liderazgo en el quinto Encuentro Nacional de Pastoral Hispana y Latina y su trabajo en la Arquidiócesis de Denver, donde fundó el periódico El Pueblo Católico y fue reconocida por el Papa Benedicto XVI con la medalla Benemerenti. Además, María del Mar es la autora, periodista, esposa y madre de 3 hijos y hoy nos honra con su presencia para hablarnos sobre cómo la diversidad cultural en la Iglesia Católica es una riqueza que nos une como pueblo de Dios. También estaremos conversando con ella acerca de la dignidad humana, así como este fin de semana estamos celebrando el día de Martin Luther King. Estaremos aprendiendo un poquito sobre eso y cómo nuestra fe es importante para ayudarnos a nosotros a ser también agentes de paz. Muy bienvenida seas, Mar. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes y un saludo muy caluroso a todos ustedes que nos escuchan. Pues estamos bien honrados con tu presencia aquí hoy con nosotros, hoy, Mar, y queremos pues preguntarte, ¿cómo se relaciona esta enseñanza católica sobre la dignidad de la persona humana con el legado de Martin Luther King y su lucha por la justicia social y racial? Bueno, pues realmente la enseñanza de la Iglesia Católica y de los cristianos en general es que estamos todas las personas, estamos hechas a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tenemos una misma dignidad de hijos de hijas de Dios y que tenemos que respetar, ¿verdad? Entonces nadie se puede creer superior a otros o nadie puede decir que la vida de otros vale menos o trabajar, o dar apoyo a las injusticias raciales o sociales que vemos a veces como una lacra en los sistemas, ¿verdad? De justicia, de vivienda, de educación, de acceso a la salud. Entonces, realmente el mensaje del doctor Martin Luther King sigue muy vigente hoy en día porque todavía, desgraciadamente, a veces en nuestras sociedades hay crispación y esta crispación, esa división, a veces nos lleva a las personas a hacer a otros el culpable a lo mejor de los problemas de la sociedad o de mi comunidad o lo que sea, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es mirar, ¿verdad?, a las verdaderas raíces de causa. Entonces, la dignidad humana, el trabajo de la justicia y la lucha por los derechos humanos que el doctor King persiguió, especialmente para las comunidades afroamericanas que por mucho tiempo en este país pues, han sufrido, ¿verdad?, desde tiempos inmemoriales de la esclavitud como personas esclavizadas, pero luego también con falta de derechos civiles, que hubo que luchar muy duros por ellos. Realmente su trabajo fue un trabajo de llamar a los líderes políticos, pero también a los líderes cristianos de diferentes denominaciones cristianas a ver que esto no podía ser, ¿no? Que no tenía razón de ser, que realmente somos todos hermanos en Cristo y que tenemos que tratar a las personas con la dignidad que tienen
y que esa dignidad no se la da ni un político ni un sistema político o social, sino que nos la da Dios, y que pues tenemos que tratar unos a otros como hermanos y luchar por restaurar la justicia donde esa justicia no está vigente. Así es, y pues una de las cosas que creo que como católicos nosotros nos corresponde es luchar por esa igualdad, luchar por esa dignidad que tiene cada ser humano, porque nosotros somos gente que promueve la vida, ¿verdad? Promovemos el valor de cada una de las personas que nacen en este mundo, que vienen pues como todos iguales, ¿verdad? Quiero que me hables del Ministerio de la Secretaría de Diversidad Cultural en nuestra iglesia. Tú, en cierto punto, pues como Martin Luther King luchaba en ese tiempo por la igualdad, también en este tiempo eres agente de cambio y agente que está promoviendo esa diversidad cultural y la importancia para nuestra iglesia. Cuéntame un poquito del trabajo de la Secretaría de Diversidad Cultural en este año 2025 y dónde estamos nosotros parados como iglesia, ¿no? Bueno, pues yo creo que el trabajo de la Secretaría tiene mucho que ver con este tema que estamos tratando hoy, porque nuestra labor se dedica a ayudar a la gente a adquirir las habilidades o capacidades interculturales para el ministerio, sea un ministerio de catequesis, de evangelización o un ministerio de servicio. Es decir, poder comunicarnos, poder colaborar, trabajar y sobre todo poder relacionarlos con otras personas más allá de nuestros propios límites culturales. Es decir, desarrollar estas capacidades donde podemos entendernos y trabajar juntos con personas de otras culturas en pro de las necesidades, ¿verdad? Tanto de la sociedad como de la iglesia, porque pues en la iglesia nosotros los cristianos, los católicos, tenemos un mandato muy claro, ¿no? De nuestro Señor, que nos dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y ayudándoles a observar todo lo que yo les he enseñado, todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes. Entonces, con ese mensaje de Jesús, ese mensaje nos aplica a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos la obligación como bautizados de ir y ofrecer el buen mensaje, el mensaje del Evangelio, la buena noticia a cualquier persona que se nos cruce en nuestro camino. Pero para poder predicar la buena nueva, pues hay que poder hablar con la gente en el lenguaje que puede entender y sobre todo hay que buscar la manera de cómo hacer vida el mensaje de Jesús pues en la realidad cotidiana de cada persona, de cada grupo. Entonces, nuestro trabajo en primer lugar es ayudar, como digo, a desarrollar estas capacidades y esta concienciación, ¿verdad? Intercultural, también a que toda la gente que trabaja, que sirve en la iglesia pueda ver que el Evangelio se encarna en todas las culturas, que hay semillas de verdad y de vida en todas las culturas, pero que también hay cosas en todas las culturas que no están de acuerdo con el Evangelio y que hay que luchar contra ellas, ¿verdad? Y rechazarlas firmemente y ayudar, ¿verdad? A cosas que sean pro vida, en pro de la vida y de la justicia y no nada que haga daño a la dignidad de la persona humana. Por otro lado, el secretariado tiene encomendado también el trabajo pastoral con comunidades específicas. Entonces, mi secretariado y el comité de obispos tiene 5 subcomités que se dedican a prestar atención a las necesidades pastorales de grupos específicos. Entonces, como tú has dicho en tu presentación, hay un subcomité o una subcomisión, decimos en español, para los afroamericanos, hay otra subcomisión para los asiáticos y del Pacífico, hay otra subcomisión para los hispanos latinos, hay otra subcomisión para los nativoamericanos o personas indígenas de Norteamérica. Y hay otro subcomité para la pastoral de movilidad humana, o sea, los migrantes, los refugiados y todos estos otros grupos étnicos que quizá no entran muy bien en alguno de los otros subcomités. Entonces, prestar atención no solo a sus necesidades pastorales, pero también a los dones y talentos que ellos tienen, que esas comunidades, que esas culturas tienen
para poderlas poner al servicio de la construcción del reino. Y pues entonces que sean valoradas, que sean bienvenidos en las comunidades y que se les dé el apoyo que necesitan para salir adelante y para contribuir como ciudadanos de pleno derecho en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Qué linda misión esta de este Secretariado de Diversidad Cultural de la USCCB en inglés, que es, pues, básicamente para los que no lo saben, es como la Casa Blanca de la iglesia, ¿verdad? Esto es la crema nata de nuestra iglesia, donde está la conferencia de obispos, y hay gente como Mar Muñoz que están sirviendo como laicos, ayudando a los obispos en este tipo de proyectos, y hoy pues nos enfocamos en la Secretaría de Diversidad Cultural. Quisiera que me cuentes, tal vez, cuáles han sido los retos para ti como latina en este trabajo que estás haciendo y ejerciendo para la USCCB, y pues cómo los has superado y cómo has trabajado para crear paz y unificación dentro de nuestra iglesia, ¿no? Yo diría que yo tengo el enorme privilegio de haber trabajado ya por un buen número de años, desde el 2007 en la Conferencia Episcopal, y antes ya trabajaba para la iglesia en Denver como directora de Ministerio Hispano y como directora ejecutiva y cofundadora del Centro San Juan Diego. Quiero decir que algunos de los retos que yo he encontrado, bueno, han sido múltiples. A veces es la falta de atención a nuestras comunidades, pero a veces también es, algunas veces nuestras propias comunidades no se sienten dignas de levantar la voz, de quejarse, ¿verdad? Por las consecuencias que va a tener, etcétera. A veces he encontrado gente con muy buena voluntad, pero poquita formación. Entonces ha habido que luchar para que la gente entienda que hay que formarnos más para servir mejor, y que la iglesia, las diferentes diócesis, organizaciones, etcétera, hay muchas cosas disponibles que nos van a ayudar a formarnos más. Y a ser mejores líderes, mejores servidores en la iglesia. Y si nuestro área es el área de la evangelización o de la liturgia, pues nos podemos dedicar para allá, pero si nuestra área es la de servir a nuestros hermanos, sea en los servicios directos, como a través de servicios sociales, o caridades católicas o lo que sea, o sea por la abogacía, ¿verdad? Por todo el cabildeo de decir vamos a luchar por cambiar las estructuras sociales, por cambiar esas estructuras que el Papa San Juan Pablo II llamaba estructuras de pecado, estructuras que matan porque afectan a la vida y a la dignidad de la persona, ¿verdad? Y se perpetúan a veces, y entonces pues tratan a las personas con diferencias, ¿verdad? Ante la ley o el acceso a los servicios y a los beneficios sociales. Entonces, pues bueno, yo creo que para mí los retos no han sido realmente, trabajando con los obispos, yo me he sentido muy acompañada siempre y muy escuchada. Tengo que ser honesta contigo, he tenido la suerte y el honor de trabajar con sucesivos números de obispos que están sirviendo en este comité, de este secretariado, y también en los... Yo trabajo día a día casi con 47 obispos, porque entre todos los obispos que están en el comité y luego en los subcomités, pues fíjate, son un montón, ¿verdad? Entonces, he tenido la fortuna de que tengo a este nivel, en esta posición, el oído de los obispos, ¿verdad? Y que ellos saben, yo he podido desarrollar un reporte con ellos de que ellos saben si ellos quieren hacer algo o quieren dedicar especial atención a algo, yo voy a darle lo más que pueda para que eso salga adelante. Entonces, pues hay retos, porque a veces trabajando dentro de las estructuras de la iglesia, pues a veces los protocolos y las cosas a veces amenazan con descarrilar algunos proyectos, pero bueno, si uno aprende cómo moverse dentro de las estructuras y sobre todo cómo hacer que la voz de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, se pueda escuchar a través de las estructuras que hay disponibles, ¿no? Y a veces cuando no hay esas estructuras, pues uno tiene que ser
como dicen, creativo o creativa y tenaz para crearlas donde no existen y hablarle al obispo, o si uno no tiene el acceso directo al obispo, pues se hace el mejor amigo o amiga de a quien escucha el obispo, ¿verdad? Y entonces pues vamos encontrando la manera, como digo, tenaz y al mismo tiempo persistente de cómo ver que las personas que tienen el poder para hacer cambiar ciertas cosas o crear esas estructuras que se necesitan nos van a ayudar y nos van a apoyar. Entonces, yo digo, los retos a veces vienen externos también, ¿verdad? Con una sociedad que a veces no entiende el mensaje de la Iglesia sobre ciertos temas, y entonces uno tiene que poder relacionarse también con la sociedad, con otras denominaciones cristianas, con las estructuras políticas y sociales, para poder buscar un lenguaje que ellos entiendan, ¿verdad?, cuál es la enseñanza de la Iglesia. Y a veces el reto es que nuestros mismos católicos no conocen la enseñanza de la Iglesia, y entonces se dejan convencer por otras posiciones que le están diciendo, o es que la Iglesia dice o piensa esto. No, 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 déjame que te explique. ¿Verdad? Entonces, a veces es un poquito de a mí me sirve mucho mi background, como dicen en inglés, de comunicadora, Sí. porque me ha ayudado siempre a buscar la manera de poder comunicarme, no importa la situación, con el otro que está al lado. Aunque los dos sabemos a veces el mismo idioma, no siempre hablamos realmente el mismo idioma. ¿Me entiendes, no? O sea, aunque Claro, hablemos de español o hablemos de inglés, no siempre estamos usando los términos en el mismo sentido o entendemos no nos lo que la entendemos. Iglesia enseña. Y hay que poder entonces tener esa actitud muy sinodal que ahora se ha puesto de moda, de diálogo. Lo que sí te quiero decir es que la ventaja que tenemos es que, siendo hispanos, nosotros estamos muy al día con esto de la sinodalidad y el diálogo en pequeñas comunidades, en fin, que tenemos muchos dones y talentos que podemos aportar porque ya tenemos la experiencia de trabajar mucho así en comunidades y haciendo como un discernimiento común de las necesidades, ¿no? Entiendo, claro que sí. Y pues una de las cosas en este tiempo, especialmente estamos en enero, en un tiempo de transición política para el país, en donde tenemos pues un número de inmigrantes que a lo mejor están preocupados, se sienten tal vez estresados del cambio político que viene. ¿Cómo ayuda tu oficina a estos inmigrantes, y cómo podemos nosotros pues dirigirlos a los recursos que tiene la USCCB para ayudar a nuestra gente? Bueno, pues en primer lugar, lo que quiero decir es a todos los que nos escuchan y a sus familias: los obispos están con ustedes, los obispos están muy listos preocupados y listos para responder a posibles acciones de la administración que llega, que van a afectar a muchos de los inmigrantes, tanto hispanos como de otros grupos étnicos y culturales en este país. Entonces, en primer lugar, ellos están listos y ya han hablado, ya emitieron un mensaje desde noviembre defendiendo los derechos y la dignidad de los inmigrantes. En segundo lugar, la conferencia tiene como dos ramas que ayudan a los inmigrantes. Por un lado está la parte pastoral, que es el lado del secretariado que yo presido, que es la parte de que se ayude a acoger y a dar la bienvenida y a dar apoyo y servicios a las comunidades en nuestras iglesias. Pero por otro lado está la parte de lo que es realmente política y desarrollo de políticas, etcétera, que es el Migration and Refugee Services, le llaman en inglés MRS. Y Migration and Refugee Services tiene una campaña que se llama Justicia para Inmigrantes. Y si usted va y busca Justicia para Inmigrantes, ahí va a encontrar muchos recursos. Justice for Immigrants en inglés, Justicia para Inmigrantes en español. Ahí va a encontrar muchos recursos de qué puede hacer en caso de que esté afectado por
pero redadas por cuestiones de cómo, ¿verdad? Legales, etcétera, etcétera. Y hay muchos servicios a nivel local en las diócesis y arquidiócesis que tienen también a veces servicios legales para inmigración, para gente que tiene pocos recursos y no puede a lo mejor permitirse un abogado, ¿verdad? Creo que es importante saber eso, pero por otro lado, yo creo que es importante también el decir, miren, vamos a esperar a ver qué pasa, pero vamos a estar alerta, vamos a estar al tanto y vamos a estar apoyando a nuestra gente como podamos para ayudarles a defenderse, ante a lo mejor ataques injustificados o, por ejemplo, en el caso de separación de familias, porque eso se dio mucho en la anterior administración y entonces pues hubo un gran problema de donde se separaron las familias, a veces los padres de los hijos y no supieron, los deportaron a todos y luego no supieron dónde pararon otros y ha sido un gran problema que todavía hasta hoy día estamos lidiando con tratar de reunir a algunos menores con sus familiares que fueron deportados, ¿verdad? Y por ejemplo, yo todavía estaba en Colorado cuando hubo unas redadas allá años anteriores y bebés que fueron dejados solos porque Sí, deportaron a los dos padres y nadie tenía información de dónde los habían llevado. Entonces, hay que estar, quiero decir, que no cunda el pánico, pero hay que estar alerta. La otra cosa que también les quiero decir es, miren, está también el recurso de Abramos nuestros corazones de la pastoral contra el racismo, donde si estamos viendo o observando que hay actitudes hasta dentro de nuestras comunidades, a veces dentro de la iglesia, racistas o prejuiciosas contra ciertas comunidades porque hablamos un idioma diferente, por de dónde venimos, de qué grupo étnico somos o por el color de la piel, pues ahí tenemos ya toda una enseñanza de los obispos que nos llama precisamente a actuar contra el racismo. El racismo mata, el racismo es un pecado es una cuestión provida, nos dicen los obispos en Abranos nuestros corazones. ujú, Ellos dan algunos ejemplos de cómo el racismo se ha visto, ¿verdad?, en ciertas comunidades y incluyeron no solamente a los afroamericanos, pero también algunos ejemplos de cómo esto se vio en comunidades hispanas, ¿verdad?, a lo largo de los siglos, de las décadas, y cómo nosotros tenemos que aprender de esas experiencias y de los actuales sucesos que están ocurriendo para poder aprender y poder luchar en contra de eso y poder ayudar a nuestras comunidades a hacer cosas que facilitan el diálogo, que facilitan el conversar sobre nuestras experiencias y a seguir lo que se llama en este programa que tenemos de habilidades interculturales, luchar contra la regla del no hablar, del racismo, y romper esa regla y seguir la regla del sí hablar, del buscar la manera de cómo dialogar acerca de experiencias que podemos haber tenido o que otros han tenido, acerca de experiencias de cómo lo podemos solucionar, porque a veces es un tema muy difícil y entonces a nadie le gusta hablar de ese tema tan horrible, cierto. ¿verdad? Pero hay que poder, para luchar contra algo hay que saber contra qué estamos luchando, ¿verdad? Y hay que entender que mi experiencia no es necesariamente la experiencia del otro y que el otro puede haber tenido experiencias que yo no conozco y que validan su opinión o su postura y que pues quizá juntos podemos trabajar por luchar y construir una sociedad mejor. Entonces, buscar estas ocasiones de diálogo, de entendimiento, de poder compartir, ¿verdad?, nuestros sentimientos y nuestras... Eso es un paso importante, no es el único paso, pero es un paso importante entonces a poder tomar acciones juntos como comunidades. Y también, por ejemplo, a unirnos a poder hacer diálogos, pues, por ejemplo, si algunas comunidades han experimentado brutalidad policial, por ejemplo, ¿verdad? Como han sido todos los casos que dieron lugar a las protestas de George Floyd y todas estas cosas Así es. hace unos años, pues poder buscar la manera de facilitar grupos de diálogo también con la policía o con otros grupos para poder decir, miren, esto afecta a nuestras comunidades, ¿no? A veces, por ejemplo, el sistema judicial castiga de una manera mucho más fuerte y más años de condena o una pena más grave Más severa. a personas de color desproporcionadamente
afroamericanos y hispanos, latinos, está demostrado, las estadísticas están ahí, que lo hacen de una manera desproporcionadamente más fuerte por el mismo delito que a lo mejor a otras personas, y a veces hasta los condenan sin ser culpables, pero el sistema está de tal manera que no reciben el consejo legal o el apoyo que necesitan, y entonces pues toman malas decisiones a la hora de, ¿verdad?, de enfrentar juicios y cosas así. En fin, es un tema que da para mucho, pero lo que Así quiero es. decir es que es importante que nos involucremos y que en estos tiempos, lo que el Papa nos ayuda, el Papa Francisco en estos días, es a considerar que nosotros tenemos que ser constructores de puentes, constructores de diálogo, constructores de la paz, y sobre todo en este año que comienza, misioneros de la esperanza. Es lo que nos piden este año jubilar, que seamos ministerios de la esperanza. ¿Cómo puedo yo a mi alrededor ver las circunstancias, ver lo que da desesperanza a la gente y buscar, ¿verdad?, darles, proclamarles la buena nueva, ya sea con palabras o ya sea con mis actitudes en mi trabajo en pro de la justicia? Y yo creo que lo que dices, Mar, va muy cerca de lo que es esta cultura de encuentro de la que el Papa Francisco pues continúa hablando y siempre nos ha hablado. Yo creo que estos momentos que podemos encontrar para dialogar con otros acerca de nuestras experiencias, esta manera de estar abiertos a ser partícipes de conversaciones que a lo mejor no sean tan fáciles, pero que son necesarias. Es parte de esta cultura de encuentro que nos da la esperanza para movernos hacia adelante en el futuro. Yo creo que cuando el doctor Martin Luther King estaba trabajando tan duro en esos años en donde todo era difícil para él, ese movimiento, que todo estaba como en contra suya, ¿no? Crear ese momento en donde pudiera dar ese mensaje de paz, ese mensaje de unidad para el país. Creo que eso fue difícil, pero no fue imposible. Y aunque pues él murió joven y no pudo disfrutar todos los frutos de ese gran trabajo que hizo, podemos ver que fue súper impactante y que nosotros tenemos la oportunidad hoy de también poder tener un impacto en nuestra sociedad como católicos, como cristianos que somos, dando ese paso adelante de construir unidad. Sabemos que tal vez nos sentimos un poco, pues que hemos vuelto atrás un poco con eso de la unidad política y el clima político en el país, pero yo creo que hay esperanza y que podemos seguir siendo constructores de paz, así como lo hizo el doctor Martin Luther King. Mar, estamos llegando casi al final del programa, pero pues no sin antes queriendo pedirte algún mensaje que te inspira de esperanza para nuestro pueblo hispano que nos escucha hoy en nuestro programa aquí en la Arquidiócesis de Filadelfia. ¿Con qué nos dejas hoy? Bueno, mira, un par de pensamientos ahora que estabas hablando del doctor King y ya que lo estamos celebrando en estos días. El mensaje del doctor Martin Luther King realmente era doble. Por un lado, él era un reverendo, un pastor protestante. Entonces, su mensaje, yo una vez escuché un discurso precisamente en Alabama de la hija del doctor King, 50 años después de su carta, ¿verdad? Desde la carta de Birmingham, ¿no? Y desde la cárcel de Birmingham. Y entonces, para él lo primero es que su mensaje era un mensaje cristiano, era un mensaje profundamente evangélico, de decir, esto es una cuestión de justicia y cada cristiano que se sienta como tal tiene que entender que todos los seres humanos somos iguales, que tenemos la misma dignidad y que tenemos que luchar por la justicia. Y por otro lado, pues él tenía una intención muy clara de la no violencia y de luchar por la justicia por medios que cambiaran las estructuras. Para él era importante que la gente votara y que las leyes se cambiaran, no que se derribara y se pusiera uno encima de otro a dominar al otro, ¿verdad? Al que antes estaba oprimido, sino que para él la manera de que estos cambios sean permanentes era realmente cambiar las leyes. Entonces, para eso era muy importante para él no solamente las protestas, sino el trabajar codo a codo
con los legisladores para que las leyes se cambiaran, apelando a quien fuera que tuviera autoridad para poder hacer esas cosas. Y a veces eso le costó, bueno, primero le costó la vida, obviamente, porque lo asesinaron, pero le costó también cárcel, le costó mucho sacrificio personal a él y a su familia, porque no todo el mundo estaba dispuesto a escuchar ese mensaje. Entonces yo diría que esos son dos grandes lecciones que podemos aprender de él. La no violencia es una cuestión de justicia, no es una cuestión cristiana, evangélica, el luchar por la justicia, realmente el aprender, ¿verdad? El cambiar estructuras sociales a través de la abogacía y a través del trabajo social. Yo creo que también como hispanos latinos, pues el mensaje que diría es: sí se puede, tenemos que acordarnos de las luchas de otros líderes, no solo como Martin Luther King, pero también como César Chávez. Sí podemos, un individuo, una persona individual no puede hacer mucho, pero una persona trabajando codo a codo, lado a lado, con otra persona y otra persona y otra persona, podemos hacer la diferencia. Y entonces que se animen, que aprendan más a través de la enseñanza social de la Iglesia, tanto en el catecismo como con otros cursos o cosas que pueden leer, por ejemplo, en el website de la Conferencia Episcopal, bajo la sección de Justicia y Paz, hay muchísima información que puede uno ver de diferentes áreas. Infórmese mejor y pues atrévase júntese a iniciativas que ya hay o empiece cosas que van a trabajar en pro de la justicia social y racial para ser constructores de puentes. Como decía César Chávez y Dolores Huerta, sí se puede. Así es. Bueno, Mar, no sabes qué agradecidos estamos todos aquí de pues tenerte en nuestro programa. Gracias por decir que sí a la invitación. Les recordamos a todos nuestros oyentes de La Voz de Dios que estamos aquí cada domingo a esta misma hora y en esta misma estación y los invitamos a escucharnos cada domingo. No se pierdan nuestro contenido. Les agradecemos una vez más por su sintonía. Muchísimas gracias, Mar. El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.